El precio del trono. Crónica de una venganza silenciosa. No era solo un multimillonario. Era un rey, y su reino era un deslumbrante imperio de cristal y acero, construido sobre su propia genialidad. Mateo del Canto, CEO de Esfera Global, lo tenía todo. El vasto ático en la colonia Roma, el respeto del mundo financiero de Ciudad de México y una esposa hermosa, Sofía, que era el adorno perfecto para su vida perfecta. Él pensaba que ella se sentía a gusto en su jaula de oro, ocupada con obras de caridad y galas, ajena a sus infidelidades. Creía que ella no sabía nada de las reuniones nocturnas, las tarjetas de crédito secretas o la ambiciosa joven a la que estaba asesorando. Se equivocaba. Subestimó drásticamente a la mujer que compartía su cama. Y en el mundo de las altas finanzas, no hay moneda más valiosa que el conocimiento. Esta es la historia de cómo una mujer al límite no solo se desquitó, sino que lo tomó todo. La grieta en la realidad perfecta, el aire en el ático de la Torre Esmeralda, siempre estaba a una temperatura perfectamente controlada. Era una atmósfera tan meticulosamente gestionada como la vida del hombre que lo poseía, Mateo del Canto. Desde esta atalaya, 80 pisos por encima de los rascacielos, Mateo podía contemplar su reino. Las luces de la ciudad brillaban abajo, una constelación de estrellas menores, todas orbitando su magnífico sol. A sus 45 años, Mateo poseía el tipo de encanto implacable que el mundo corporativo tanto temía como veneraba. Su empresa, Esfera Global, una firma de branding revolucionaria impulsada por IA, había remodelado la publicidad moderna. Era su visión, su creación, y solo suya. Su esposa, Sofía Vega del Canto, era, a sus ojos, la más exquisita de sus adquisiciones. Con una belleza serena que desafiaba sus 42 años y un linaje que se remontaba a la élite de Monterrey. Era la encarnación de la gracia de la alta sociedad. Ella administraba sus hogares, el ático, la finca en Ensenada, el chalet en los Pirineos, con una eficiencia que Mateo daba por sentada. Él veía su vida como una serie de tareas agradables e intrascendentes. Aprobar menús para cenas, presidir comités de galas de arte y criar a sus 2 hijos, Alonso de 17 y Camila de 15. La amaba, o al menos amaba la idea de ella. Era la pareja perfecta para la marca Mateo del Canto. Esa noche era la típica. Mateo entró en el apartamento. El aroma de la ciudad se aferraba a su traje. Se aflojó la corbata de seda azul marino y dejó su maletín junto a la puerta. ¡Sofía!, su voz retumbó, esperando que ella apareciera como siempre lo hacía. Ella salió del pasillo que conducía a las habitaciones de los niños, con una suave sonrisa en los labios. Llevaba un sencillo vestido de cachemira color crema, su cabello rubio miel recogido en un moño suelto. «Hola, cariño. ¿Día difícil?», preguntó. «Las batallas habituales», dijo, aceptando el vaso de cristal de whisky que ella le ofreció. Le dio un beso en la mejilla, un gesto superficial. «La junta directiva se está poniendo nerviosa por las proyecciones del tercer trimestre. Tuve que recordarles quién construyó esta empresa, de un garaje en Guadalajara a una potencia mundial». Dio un largo sorbo, el calor extendiéndose por su pecho. «Son ovejas, todos ellos. Bueno, tú eres su pastor», dijo ella, con una voz suave y tranquilizadora. «Estoy segura de que los guiaste con maestría». Él gruñó en respuesta, sus ojos ya en su teléfono, revisando correos electrónicos. Solo la escuchaba a medias.
Este era su ritual nocturno, sus grandes declaraciones, sus tranquilizadoras afirmaciones. Era un guión que habían perfeccionado a lo largo de 2 décadas de matrimonio, pero esa noche, una nota discordante ya se había tocado horas antes de que él llegara a casa. Esa misma tarde, Sofía había estado revisando los estados de cuenta mensuales. Era una tarea que realizaba con la misma atención meticulosa que le dedicaba a todo lo demás. No solo buscaba fraudes, era una experta en el intrincado baile de su riqueza. Hizo clic para abrir el estado de cuenta de la tarjeta Centurión, la que Mateo usaba para sus gastos personales. Los cargos eran una familiar letanía de almuerzos de lujo, un nuevo reloj Patek Philippe, vuelos a Londres. Y entonces lo vio. Un cargo de $15,000 de una joyería que no reconocía. El taller de Serafina. Era una boutique exclusiva, conocida por sus piezas a medida. No era el estilo de Mateo. Él prefería la seriedad establecida de Tiffany o Cartier para los regalos que le compraba a ella. Esto era diferente, más íntimo, más personal. El cargo estaba fechado 3 semanas antes, el día de su aniversario. El Patek Philippe fue su regalo de aniversario para sí mismo. El regalo que él le había dado a ella fue un generoso, pero estándar, cheque para su obra de caridad favorita. Su corazón, por primera vez en mucho tiempo, latió con un ritmo agudo y doloroso contra sus costillas. No era el dinero. El dinero no significaba nada. Era una gota en un océano infinito. Era el nombre. Serafina. Sonaba joven, etéreo. Sonaba a todo lo que ella no era. Cerró la laptop, sus manos perfectamente firmes. Caminó hacia la inmensa ventana y miró la ciudad. Desde allí arriba, la gente eran hormigas, sus vidas un caótico e indescifrable ajetreo. Durante años, ella había sentido una desconexión similar, flotando por encima de las realidades desordenadas de la vida, en su burbuja de privilegio. Pero ahora, una grieta había aparecido en el cristal. La amenaza inminente. Más tarde esa noche, mientras Mateo continuaba tecleando en su teléfono, Sofía lo observaba. Estudió las líneas familiares de su rostro, la mandíbula fuerte, el gesto confiado de su boca, las finas arrugas alrededor de sus ojos que se arrugaban cuando algo le divertía de verdad. Algo que no había visto dirigido a ella en años. ¿Algo emocionante en la oficina?, preguntó, su tono ligero y conversacional. Mateo levantó la vista, un destello de algo parecido al fastidio en sus ojos, antes de ser reemplazado por la indiferencia de siempre. Grandes cosas en el horizonte. Estamos a punto de conseguir la cuenta digital de LVMH. Es un cambio radical. Hizo una pausa y añadió: Catalina ha sido fundamental. Tiene un verdadero instinto asesino. Esa chica me recuerda a mí hace 20 años. Catalina Herrera. El nombre le resultaba familiar. Era la protegida de Mateo, una ejecutiva de pelo oscuro y afilada en sus 20 y tantos, que había ascendido en los rangos de esfera global con una velocidad asombrosa. Mateo hablaba de ella a menudo, elogiando su ambición y su implacable impulso. Sofía la había conocido un par de veces en eventos de la empresa. Recordaba un apretón de manos firme, ojos de un asombroso tono azul cobalto y una sonrisa que no les llegaba del todo. «Qué maravilloso, cariño», dijo Sofía, su propia sonrisa una máscara perfecta y plácida. «Debes estar muy orgulloso de ella». «Orgulloso no es la palabra, es un activo, un arma», la corrigió, volviendo a su teléfono. «Ha conseguido una reunión preliminar en París el próximo mes.
Tendremos que ir y encantar al mismísimo Bernard Arnault, París, la ciudad donde habían pasado su luna de miel. Las piezas comenzaron a encajar, formando una imagen que ella no quería ver, pero que ya no podía ignorar. Las noches tardías que, según él, pasaba en la oficina. El débil y desconocido aroma a perfume en sus camisas. La nueva energía casi maníaca que tenía últimamente. Y ahora, una joya a medida de $15,000 de un taller llamado Serafina y un viaje de negocios a París con su brillante y hermosa arma. El dolor era agudo, un golpe físico. Pero debajo de él, algo más se agitaba. Una rabia fría y silenciosa. Una emoción que había reprimido durante tanto tiempo que casi había olvidado su existencia. Mateo había cometido su error fatal. No era la infidelidad, era la suposición de que ella era una tonta. Él la miraba y veía un objeto decorativo, una propiedad bellamente cuidada. Había olvidado quién era ella y antes de convertirse en la señora del canto, había olvidado a Sofía Vega. Sofía Vega, que se había graduado en la cima de su clase en la Facultad de Derecho de la UNAM. Sofía Vega, que había aprobado el examen de la abogacía con una de las calificaciones más altas del estado. Sofía Vega, que había puesto una prometedora carrera en litigios corporativos en pausa para criar a sus hijos y construir su mundo, porque él se lo había pedido, prometiéndole que sería su reino compartido. Había olvidado que ella sabía exactamente cómo se construían los reinos y sabía exactamente cómo se llevaban a la ruina. Esa noche, por primera vez en años, Sofía no se fue a la cama con su marido. Esperó hasta que el sonido de sus ligeros ronquidos resonó desde el dormitorio principal. Luego, se deslizó en su oficina, un santuario de cuero y caoba que él creía que era solo suyo. Se sentó en su silla de gran tamaño, el cuero frío contra su piel, y encendió su computadora. Su contraseña, ella lo sabía, era el nombre de su primer coche, Invictus. La ironía no se le escapó. Invicto. Navegó silenciosamente a través de sus archivos, sus dedos volando por el teclado con una memoria muscular que creía perdida hacía mucho tiempo. No buscaba cartas de amor ni fotos explícitas. Los aficionados buscaban la prueba de un romance. Sofía buscaba la prueba de un crimen. Abrió los libros de contabilidad de gastos corporativos, los estados de cuenta de la cuenta offshore, las transferencias de fondos entre empresas. Ya no era una esposa, era una investigadora forense, y la vida de su marido era la escena del crimen. No tardó mucho. Mateo era arrogante, y la arrogancia engendraba el descuido. Se había sentido tan cómodo en su engaño que había dejado de cubrir sus huellas con diligencia. Encontró un pago recurrente, una tarifa de consultoría de $50,000 al mes, que se canalizaba desde el presupuesto de marketing de Esfera Global a una corporación fantasma. Estrategias Globales, Herrera S.A. El agente registrado era Catalina Herrera. La empresa tenía menos de 6 meses. No tenía otros clientes, ni sitio web, ni dirección física más allá de un apartado de correos en Mérida. Era un fantasma, una entidad creada con el único propósito de desviar dinero de Esfera Global. No solo se acostaba con su protegida, estaba malversando fondos de la empresa para financiarla. La rabia que sintió ahora era una cosa pura y cristalina. Ya no estaba caliente, estaba helada. Estaba usando la empresa por la que ella había sacrificado sus propias ambiciones para construir una nueva vida para otra mujer. Estaba robando el legado de sus hijos.
Copió los archivos en una pequeña memoria USB encriptada. Luego, borró el registro de actividad reciente de la computadora con unas pocas pulsaciones de teclas. Salió de la oficina, tan silenciosa como un espectro, y regresó a la habitación de invitados que había preparado para sí misma. Se acostó en la oscuridad, con la memoria USB en la mano. Se sentía pesada, un pequeño y denso peso de traición y oportunidad. El dolor todavía estaba allí, un dolor sordo en su pecho, pero el camino a seguir estaba empezando a ser claro. Mateo pensó que era el rey, el pastor, el dueño de su universo. No tenía idea de que una rebelión silenciosa ya estaba en marcha. No tenía idea de que la mujer que él desestimaba como una oveja era en realidad un lobo, y estaba a punto de recuperar el reino. ¿Qué habría hecho usted en el lugar de Sofía? ¿Hubiera intentado descubrir la verdad por su cuenta o habría confrontado a Mateo de inmediato? Déjenos saber su opinión en los comentarios. La reina activa su plan. Los días que siguieron fueron una clase magistral de engaño, pero la actuación era de Sofía, no de Mateo. En la superficie, nada cambió. Era la imagen de la serenidad. Organizó un almuerzo impecable para las esposas de los miembros de la junta, hablando de planes para el verano en Ensenada y de los méritos de varias casas de subastas. Ayudó a Camila con su proyecto de historia sobre la caída del Imperio Romano, trazando paralelismos entre la arrogancia imperial y los titanes modernos, con una sutil ironía que se le escapó a su hija, pero no a ella misma. Jugaba al tenis con sus amigos en el club. Su revés era tan fuerte y confiable como siempre. Para Mateo, ella era la misma Sofía predecible y plácida. Él permanecía felizmente inconsciente, envuelto en el capullo de su propia autoimportancia. Llegaba tarde de la oficina, oliendo a la ciudad y al perfume de Catalina, y ofrecía una explicación superficial. Perdón, cariño, el cierre del trato con LVMH es una bestia. Catalina y yo estábamos enterrados en presentaciones. Mientras estés matando dragones, mi amor, respondía Sofía, su sonrisa nunca vacilando. No olvides la gala para el museo el viernes. Prometiste que te comportarías bien. Sin embargo, por dentro, Sofía era un torbellino de actividad fría y calculada. La habitación de invitados se había convertido en su sala de guerra. Cada noche, después de que la casa se quedaba en silencio, cerraba la puerta con llave y se ponía a trabajar. La memoria USB era su piedra roseta, y con cada archivo que descifraba, surgía una imagen más clara de la traición de Mateo. La corporación fantasma era solo el principio. Había sido descuidado. Los $50,000 al mes eran la base, pero había otros gastos más flagrantes. Había usado el jet corporativo de Esfera Global para una supuesta reunión de clientes en el Caribe, que coincidió perfectamente con el cumpleaños de Catalina, documentado en su Instagram, con una foto de ella en un yate y la leyenda: la mejor sorpresa de cumpleaños. Me siento tan bendecida. Había cargado el gasto de un anticipo para un lujoso apartamento en Soho, clasificándolo como una propiedad de retención corporativa. Pero la escritura que Sofía encontró a través de registros públicos estaba a nombre de Catalina. No solo estaba financiando su estilo de vida, le estaba construyendo un imperio en miniatura, un reino en las sombras, financiado por el suyo propio. La audacia era asombrosa. Era una traición no solo a ella, sino a sus empleados, sus accionistas y el legado que su propio padre le había ayudado a construir. Esfera Global no había comenzado en un garaje en Guadalajara.
Eso era un mito corporativo que Matteo había creado para los periodistas. Fue iniciada por su padre, Roberto del Canto, un hombre decente y trabajador que había construido una firma de marketing respetable. Matteo, con su visión tecnológica y agresiva, la había transformado, lanzándola a la estratosfera. Pero había olvidado el fundamento de integridad que su padre había establecido. Sofía sabía que necesitaba más que la evidencia de malversación. Para realmente removerlo y proteger a la empresa de las consecuencias de un escándalo público, necesitaba una palanca. Abrumadora, innegable y absoluta. Fue entonces cuando llamó a Ricardo Rivas. Ricardo había sido su mejor amigo en la Facultad de Derecho de la UNAM. Un hombre agudo y escrupuloso que había resistido el canto de sirena del derecho corporativo para convertirse en socio de una pequeña pero formidable firma especializada en litigios de accionistas. Habían mantenido el contacto a lo largo de los años, un lazo de respeto intelectual y afecto genuino que se mantenía entre ellos. Ella se reunió con él, no en su oficina, sino en una tranquila librería en el centro que ambos amaban. En medio del reconfortante aroma a papel viejo y tinta, le contó su historia. Habló en un tono bajo y uniforme, presentando los hechos sin emoción, como si le estuviera informando sobre un caso. Le entregó una copia de la memoria USB. Ricardo escuchó. Su expresión se volvía más sombría con cada detalle. Nunca le había caído bien Matteo. Siempre había visto el ego frágil debajo del carisma. Cuando terminó, se quedó en silencio por un largo momento, mirando a la mujer que tenía delante. Los años de interpretar a la esposa perfecta de la sociedad habían suavizado sus rasgos, pero ahora podía ver a la abogada brillante y tenaz que una vez conoció, resurgiendo como una fotografía que se revela en un cuarto oscuro. Sofía, dijo, su voz teñida de preocupación. Esto es explosivo. Malversación, fraude corporativo. Esto va mucho más allá de un acuerdo de divorcio. Si esto sale a la luz, podría destruir esfera global. La acción se desplomará. El organismo regulador lanzará una investigación. Matteo probablemente enfrentará la cárcel. Soy consciente de eso, respondió Sofía, su mirada inquebrantable. No tengo ningún deseo de que la empresa que mis hijos van a heredar sea destruida por su imprudencia, y no tengo ningún deseo de ver a su padre en prisión. Eso no sería una victoria para nadie. Ricardo se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿cuál es el final del juego aquí? ¿Qué es lo que quieres? No quiero un acuerdo, dijo, las palabras tan duras como diamantes. No quiero su dinero. Quiero la empresa. Ricardo la miró fijamente. ¿Quieres derrocarlo? ¿Un CEO y fundador en funciones? Sofía, la Junta es leal a él. Cerrarán filas para protegerlo a él y a la empresa de un escándalo. Es por eso que un escándalo público es mi último recurso, no mi primera medida, explicó. Necesito un arma que no puedan ignorar, algo interno, algo que haga que removerlo sea la única opción lógica para la supervivencia de la empresa. Hizo una pausa y luego hizo la pregunta que se había estado formando en su mente durante días. Ricardo, cuando nos casamos, Matteo acababa de tomar el control de la empresa de su padre. Roberto estaba preocupado por el ego de Matteo y sus hábitos de gasto. Insistió en que firmáramos un complejo acuerdo prenupcial. Matteo también estableció una serie de fideicomisos por motivos fiscales. Firmé docenas de documentos. Era abogada, pero también estaba enamorada. No los examiné como debería haberlo hecho. Su voz era tranquila, pero Ricardo podía escuchar el trasfondo. ¿Qué estás pensando? Quiero que busques cada documento relacionado con mi matrimonio y mis tenencias en esfera global.
cada acuerdo de fideicomiso, cada cláusula del acuerdo prenupcial, cada documento de asignación de acciones de los últimos 20 años. Mateo cree que no soy dueña de nada, que todo está a su nombre o en fideicomisos que él controla. Quiero saber si tiene razón. El arma secreta. Durante la semana siguiente, el equipo de Ricardo excavó. Sacaron registros de firmas de abogados, oficinas de contabilidad y archivos estatales. Y luego él la llamó. Su voz estaba electrizada. «Sofía, tienes que venir a mi oficina. Ahora». La sala de conferencias era austera y moderna, un marcado contraste con la acogedora librería. Ricardo puso un grueso documento encuadernado sobre la mesa pulida entre ellos. Era el fideicomiso del legado de la familia del Canto, establecido por Roberto del Canto 2 años antes de su muerte. Roberto era un hombre más astuto de lo que Mateo jamás le dio crédito, comenzó Ricardo, su dedo trazando una línea de denso texto legal. Estaba preocupado por la imprudencia de Mateo y la posibilidad de un divorcio complicado en el futuro. Quería proteger a la empresa y a sus nietos, así que estructuró el fideicomiso de una manera muy peculiar. Explicó que Mateo era el beneficiario principal y el fideicomisario gerente, lo que le daba el control del día a día. Tenía una participación del 40% de las acciones con derecho a voto de Esfera Global a su propio nombre. Sin embargo, Roberto había colocado otro 30% de las acciones de la empresa en este fideicomiso irrevocable. Los términos establecían que, tras la muerte de Mateo, o en caso de una malversación financiera grave o una vileza moral que amenace la estabilidad de la empresa, el control de las acciones del fideicomiso se transferiría automáticamente a un cofideicomisario. ¿Y quién?, preguntó Sofía, conteniendo la respiración. ¿Es el cofideicomisario? Ricardo pasó la página y la deslizó sobre la mesa. Allí, en una polvorienta línea de firma de hace casi 15 años, estaba su nombre: Sofía Vega del Canto. Ella se quedó mirando la firma, una versión más joven y esperanzada de su propia letra. Recordaba vagamente haberla firmado. Mateo lo había presentado como una formalidad fiscal menor, un documento de planificación patrimonial. Probablemente había contado con que ella nunca lo volvería a mirar, o tal vez él mismo había olvidado la cláusula exacta, cegado por su propia arrogancia. Su suegro le había puesto una pistola cargada en la mano, y Mateo acababa de suministrarle la munición. «Con esto», dijo Ricardo, con voz baja de asombro, «no tienes solo una queja, tienes un arma nuclear. Si puedes probar la malversación financiera a los otros miembros de la Junta, puedes invocar esta cláusula. Su deber fiduciario sería con la empresa, no con Mateo. Tú controlarías el 35% de las acciones. Combinado con unos pocos miembros de la Junta aliados, tendrías una mayoría de votos». Sofía se recostó en su silla, el cuero crujiendo suavemente. El camino ahora era brillante y aterradoramente claro. No necesitaría ir a la prensa. No necesitaría presentar una demanda de divorcio. Esta sería una batalla que se libraría no en un tribunal, sino en el único lugar donde Mateo se sentía más invencible: la sala de juntas. «Hay 5 miembros más en la Junta además de Mateo», dijo, su mente ya trabajando. 2 son sus secuaces, Benito Lang y Miguel Chávez. Ellos lo apoyarán sin importar qué. Eso nos deja a 3. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son?, preguntó Ricardo, tomando un bloc legal. La doctora Maipán Elena Reyes, una futurista tecnológica. Es pragmática, no sentimental. A ella solo le importa una cosa: el valor para los accionistas y la estabilidad. Luego está el general retirado Alejandro Ocampo,
un hombre de integridad inquebrantable que preside el Comité de Ética y Gobernanza. Él desprecia los escándalos. Sofía hizo una pausa, pensando en la pieza final y crucial. Y luego está Aurelio Figueroa. Aurelio era el miembro más antiguo de la Junta, de unos 70 y tantos años. Había sido el mejor amigo de Roberto del Canto y su mano derecha. Se había quedado como un favor a Roberto para proporcionar una mano firme a su brillante pero volátil hijo. Aurelio amaba a Mateo, pero había venerado a Roberto. Aurelio es la clave, dijo Sofía, un plan consolidándose en su mente. Elena Reyes seguirá la lógica, el general Ocampo seguirá la ética, pero Aurelio Figueroa, Aurelio seguirá su lealtad a mi suegro. Necesito convencerlo de que estoy honrando el legado de Roberto y que Mateo es quien lo está destruyendo. ¿Cómo vas a hacer eso?, preguntó Ricardo. Una sonrisa lenta y determinada apareció en los labios de Sofía por primera vez en semanas. Organizando una pequeña charla. Es hora de que deje de interpretar el papel de la esposa perfecta y empiece a recordarle a la gente de lo que es capaz una Vega de la UNAM. La batalla por el trono. El primer movimiento en una guerra nunca es un asalto frontal. Es un silencioso reposicionamiento de las piezas, un cambio sutil en el equilibrio de poder que pasa desapercibido para el enemigo. Sofía del Canto. Con el documento del fideicomiso del legado de la familia del Canto como su guía, comenzó su campaña no con una declaración de guerra, sino con una taza de té. Su objetivo era Aurelio Figueroa. A sus 78 años, Aurelio era el gran anciano de la Junta de Esfera Global, un vínculo viviente con el pasado más modesto y honorable de la empresa. Vivía en un señorial edificio en la Avenida del Castillo, a un mundo de distancia del estéril y moderno ático de Mateo. Sofía sabía que un enfoque directo y agresivo sería contraproducente. La lealtad de Aurelio al nombre del Canto era profunda, y él veía a Mateo como un hijo sustituto. Ella no podía atacar a Mateo. Tenía que presentarse como la salvadora de la verdadera visión de Roberto del Canto. Lo llamó a su línea privada, su voz cálida y teñida, con una nota de preocupación cuidadosamente calibrada. Aurelio, soy Sofía del Canto. Espero no estarle molestando. Esperaba poder robarle un momento de su tiempo. Tengo algunas preocupaciones sobre la dirección de la empresa y valoro tanto la perspectiva que siempre le aportó a Roberto. El uso del nombre de su suegro fue deliberado, una llave insertada en una cerradura que ella esperaba que girara. Y lo hizo. Aurelio, halagado e intrigado, la invitó a tomar el té la tarde siguiente. Ella llegó a su apartamento vestida, no con su habitual alta costura, sino con un simple y elegante vestido azul marino. Era un disfraz de competencia tranquila, de propósito serio. Aurelio la saludó calurosamente, sus amables ojos arrugados, llenos de afecto. Sofía, querida, te ves maravillosa. ¿Preocupada por la empresa? No me digas que la ambición de Mateo finalmente te está sacando canas. Algo así, dijo ella con una suave sonrisa, aceptando una taza de té. Se sentaron en su biblioteca, rodeados de libros encuadernados en cuero y fotos de un joven Aurelio con Roberto del Canto, ambos sonriendo en un velero. Durante 20 minutos, Sofía dejó que Aurelio hablara. Ella escuchó pacientemente mientras él recordaba los viejos tiempos, la integridad de Roberto, su sueño compartido de construir una empresa que no solo fuera rentable, sino también respetable. Luego, en el momento justo, ella guió suavemente la conversación. A Roberto siempre le preocupó el legado, ¿no es así?, comenzó. Él creía que la reputación de una empresa era su activo más valioso.
más que el precio de sus acciones o su cuota de mercado. Absolutamente, asintió Aurelio enfáticamente. Solía decir, puedes recuperar el dinero, pero no puedes recuperar la confianza. Mateo es brillante, incluso un genio, pero a veces me preocupa que lo olvide. Esta fue su apertura. Es por eso que estoy aquí, Aurelio, dijo, su voz bajando a un tono confidencial. Me preocupa que Mateo esté exponiendo a la empresa a un nivel de riesgo que Roberto nunca habría consentido. Un riesgo que podría empañar todo su legado. Ella no presentó la evidencia del romance. Eso parecería mezquino, personal. En cambio, lo enmarcó como un asunto de gobernanza corporativa e imprudencia financiera. Habló de una corporación fantasma, de fondos significativos que se desviaban sin la supervisión de la Junta, de una empleada clave a la que se le daba un trato financiero preferencial que equivalía a malversación. Usó frases como irresponsabilidad fiduciaria y potencial de daño catastrófico a la reputación. No mencionó a Catalina Herrera por su nombre, simplemente se refirió a una ejecutiva de alto nivel. La expresión de Aurelio cambió de calidez paternal a aguda preocupación. Sofía, estas son acusaciones extremadamente serias. ¿Tienes pruebas? Sí, dijo ella con calma. Deslizó una única carpeta de archivos discreta sobre la mesa de centro. Contenía impresiones del registro de la corporación fantasma y un resumen de los pagos inexplicables, despojados de cualquier detalle escandaloso. Era una presentación limpia y clínica de fraude financiero. Mientras Aurelio leía, su rostro se puso pálido. Reconoció el peligro de inmediato. Esto no era una disputa matrimonial, era una bomba de tiempo corporativa. Y hay una cosa más, dijo Sofía en voz baja. Sacó una copia del acuerdo de fideicomiso del legado de la familia del Canto, con la cláusula específica resaltada. Roberto vio esta posibilidad. Previó un día en que la ambición de Mateo podría superar su juicio. Puso un mecanismo de seguridad en su lugar para proteger a la empresa, para proteger su legado. Señaló la línea de la firma del cofideicomisario. Puso su confianza en mí, Aurelio. El anciano miró el documento, su mente claramente tambaleándose. Miró de los papeles a la mujer serena y decidida sentada frente a él. La estaba viendo por primera vez, no como la hermosa esposa de Mateo, sino como la guardiana elegida por Roberto del Canto. La lealtad en su corazón estaba siendo tironeada en dos direcciones diferentes. Pero Sofía había enmarcado la elección perfectamente. Podía ser leal al hijo o podía ser leal al último deseo del padre. ¿Qué pretendes hacer?, preguntó, su voz un susurro ronco. Pretendo convocar una reunión de emergencia de la Junta, dijo Sofía. Presentaré mi evidencia e invocaré la cláusula del fideicomiso. Asumiré el control del 35% de las acciones y le pediré a la Junta que vote para remover a Mateo como CEO e instalar a un líder interino para estabilizar la empresa y realizar una auditoría interna completa. ¿Y a quién propondrías como este líder interino?, preguntó Aurelio, sus ojos buscando los de ella. A mí, dijo ella sin un rastro de duda. La audacia de la declaración se quedó en el aire, pero ella la siguió inmediatamente con lógica. Soy la única que puede hacerlo sin desencadenar un escándalo público. Puede enmarcarse como un asunto familiar, un cambio temporal en el liderazgo por motivos personales. Tengo la posición legal a través del fideicomiso. Tengo un título de abogada. Y lo más importante, mi única prioridad sería limpiar esto y proteger la empresa que lleva el nombre de mis hijos. No soy una forastera. Soy una del Canto. Aurelio se recostó.
el peso de la decisión posándose sobre sus frágiles hombros. Vio el abismo hacia el que Mateo los estaba conduciendo y vio las salvavidas que Sofía estaba ofreciendo. Era un golpe de estado, sí, pero era un golpe de estado diseñado para salvar el reino, no para quemarlo. Roberto siempre dijo que eras la más inteligente de todas, murmuró más para sí mismo que para ella. La miró, un nuevo respeto asomando en sus ojos. Tendrás mi apoyo, Sofía. Por Roberto. 1 abajo, 2 por delante. Su reunión con la doctora Elena Reyes fue completamente diferente. Tuvo lugar en una sala de conferencias estéril, en una oficina de abogados neutral. No hubo té ni cumplidos. Elena, una mujer perspicaz de unos 50 años, con un corte de pelo geométrico y una intensa mirada analítica, fue directa al grano. Señora del Canto, tengo 15 minutos entre llamadas. Me dijeron que esto era un asunto de gobernanza corporativa urgente. Sofía, adaptando su estrategia, presentó una versión aún más simplificada de los hechos. Le entregó a Elena una tableta ya programada con una presentación que detallaba el flujo de fondos de esfera global a estrategias globales Herrera. Resaltó la falta de entregables, el claro patrón de malversación y las posibles violaciones de las regulaciones. Concluyó con el análisis de riesgo final. El riesgo aquí es incalculable, afirmó Sofía. Si esto se hace público, estamos viendo una caída del 50-60% en el valor de las acciones de la noche a la mañana. Perderemos el contrato con LVMH antes de que se firme. Nos veremos sepultados en demandas de accionistas e investigaciones federales. La empresa, tal como la conocemos, dejará de existir. Elena se desplazó por los datos, su rostro impasible. Era una criatura de números y lógica, y los números eran innegables. ¿Y su solución?, preguntó Elena, sin levantar la vista de la tableta. Una transferencia de poder interna y limpia. Invoqué un interés mayoritario a través de un fideicomiso familiar, un hecho que mi asesor legal ha confirmado. Asumo el cargo de CEO interina. Mateo del Canto renuncia por motivos de salud y personales. Contratamos a una firma externa para que realice una auditoría forense bajo mi supervisión y recuperamos en silencio cada centavo que fue malversado. Terminamos el contrato del ejecutivo involucrado, sin escándalos, sin prensa. La acción se desploma quizás un 5% por el cambio y luego se recupera cuando mostramos estabilidad y continuidad. Es el único movimiento que garantiza la protección del valor para los accionistas. Elena finalmente levantó la vista, sus ojos agudos perforando los de Sofía. No estaba evaluando el dolor de Sofía o sus motivos, estaba evaluando su competencia. ¿Cree que está calificada para dirigir una firma tecnológica multimillonaria? Creo que estoy calificada para gestionar una crisis, la corrigió Sofía. Mi primer acto será empoderar al liderazgo capaz existente, el director de operaciones, el director de tecnología, que han sido marginados por el comportamiento cada vez más errático de Mateo. Mi trabajo no es diseñar algoritmos de IA. Mi trabajo es restaurar la integridad y la estabilidad, y en eso soy eminentemente calificada. Elena se quedó en silencio durante 1 minuto completo. Tocó la tableta, luego la apagó. Su lógica es sólida, dijo, su voz desprovista de emoción. El camino actual presenta un nivel de riesgo inaceptable. Su solución propuesta mitiga ese riesgo de manera efectiva. Tendrá mi voto, señora del Canto, no por usted o por Mateo, sino por el bien del balance de la empresa. 2 abajo, la pieza final era el General Ocampo. Sofía sabía que él era el presidente de ética por una razón. Era un hombre que vivía bajo un código de honor rígido. Ella solicitó una videollamada con él, sabiendo que estaba en su rancho.
En la pantalla, su rostro estaba curtido, su postura recta incluso sentado. Ella no trató de apelar al legado o a las finanzas, apeló a su código. «General», comenzó con respeto, «vengo a usted como presidente del Comité de Ética y Gobernanza porque he descubierto una profunda violación de la ética en el nivel más alto de esfera global». Presentó el caso esta vez, enfatizando el fracaso moral. Habló de la confianza depositada en un CEO, del deber hacia sus empleados y accionistas. Describió el engaño, la creación de una entidad fraudulenta para enriquecer a una empleada con la que, finalmente, admitió, Matteo estaba teniendo un romance. Pintó un cuadro de un líder cuya corrupción personal ahora se había convertido en una enfermedad corporativa. «Esto no es solo por dinero, General», dijo, su voz llena de convicción. «Se trata de una podredumbre en el núcleo de la empresa. Se trata de un líder que ha abandonado su propio código de conducta. Si la Junta sabe de esto y no hace nada, entonces todos somos cómplices. Estaríamos violando los mismos principios que su comité existe para defender». El rostro del general Ocampo era como el granito. Había visto corrupción en países devastados por la guerra y en los pasillos del poder. La reconoció al instante. «Lo que usted está describiendo, señora del Canto, es un fracaso catastrófico de liderazgo. Es deshonroso, Estoy de acuerdo», dijo ella. «El acuerdo de fideicomiso que su padre creó me da la autoridad para forzar un cambio. Pero necesito que la Junta lo sancione para que sea una transición ordenada, no un desastre caótico. Necesito su voto para defender el honor de esta empresa». El general no necesitó deliberar. Para él, era una simple cuestión de lo correcto y lo incorrecto. «Un líder que ha perdido su honor no puede liderar», dijo su voz como grava. «Haga lo que debe, señora del Canto. Tendrá mi voto». La alianza estaba forjada. 3 votos clave asegurados, uniéndose a su inminente participación del 35%. Ahora controlaba la Junta. La trampa estaba lista. Todo lo que quedaba era convocar al rey a la sala del trono y anunciar que había sido depuesto. Sofía le dio instrucciones a Ricardo para que el Consejo Corporativo convocara oficialmente una reunión de emergencia de la Junta para el día siguiente a las 10 de la mañana. La razón citada era vaga y ominosa. Para discutir un asunto crítico de gobernanza y un desafío de liderazgo que ha surgido. Esa noche, cuando Matteo llegó a casa, estaba de un humor de perros. ¿Puedes creer esto?, se enfureció, tirando su maletín en una silla. Alguna estúpida reunión de la Junta de Emergencia convocada para mañana por la mañana. Sin agenda, solo un sinsentido críptico. Probablemente sea Aurelio molestando de nuevo por nuestro perfil de riesgo. Tendré que perder mi mañana para aplacar a ese viejo fósil. Sofía simplemente le sirvió su whisky. «Estoy segura de que lo manejarás, cariño», dijo, su voz un bálsamo perfecto y relajante. Sus ojos, sin embargo, tenían un destello de acero frío y duro. Él no tenía idea de que estaba hablando con la misma persona que había convocado la reunión. No tenía idea de que estaba bebiendo un brindis por su propia caída. Mañana, su reinado terminaría. La última jugada. La sala de juntas de esfera global era la catedral de Matteo del Canto, una sinfonía en el último piso de obsidiana pulida y vistas panorámicas. Él entró a las 9:15, exudando un aura de fastidio, pero de control absoluto. Asintió bruscamente a los miembros reunidos. Un sombrío Aurelio Figueroa, una indescifrable doctora Elena Reyes y un severo general Ocampo en la pantalla de video. Sus leales, Benito Lang y Miguel Chávez, ofrecieron sonrisas serviles. «Muy bien, Arturo, acabemos con esto»,
dijo Mateo, tomando asiento en la cabecera de la mesa. ¿Cuál es este asunto crítico de gobernanza? El abogado general de la empresa, Arturo Chávez, se aclaró la garganta. Mateo, la reunión fue convocada a solicitud de un accionista mayoritario para abordar un desafío de liderazgo. Mateo soltó una carcajada. ¿Un desafío de liderazgo? Soy dueño del 40% de esta empresa. ¿Quién es exactamente este accionista mayoritario? Como si fuera una señal, las puertas de la sala de juntas se abrieron. Todas las cabezas se giraron. La sonrisa de Mateo se congeló, reemplazada por una mirada de total desconcierto. Sofía del Canto entró. Iba vestida para la batalla con un elegante traje pantalón color carbón, su expresión irradiando una autoridad tranquila que silenció la habitación. A su lado estaba Ricardo Rivas, llevando un maletín. «Sofía, ¿qué demonios haces aquí?», exigió Mateo, su voz una mezcla de ira y confusión. «Esta es una reunión de la Junta a puerta cerrada». «Soy consciente», dijo Sofía, su voz fría y firme mientras tomaba asiento frente a él. No miró a su marido. Se dirigió a la junta. «Buenos días. Estoy aquí hoy en mi calidad de cofideicomisaria del fideicomiso del legado de la familia del Canto». El rostro de Mateo se puso rojo. «El fideicomiso del legado. Eso es un asunto familiar, Sofía. No tiene ninguna relación aquí. Vete antes de que te avergüences a ti misma». «Al contrario», respondió Sofía, su mirada finalmente encontrándose con la suya. El fuego frío en sus ojos lo hizo retroceder. «El fideicomiso es precisamente la razón por la que estamos aquí. Tiene una participación del 30% de las acciones con derecho a voto de esfera global y contiene la cláusula 7b, que estipula que, en caso de malversación financiera grave probada por el fideicomisario gerente, el control de las acciones se transfiere inmediatamente al cofideicomisario. A partir de esta mañana, estoy invocando esa cláusula». Una ola de conmoción se extendió por la sala. La confusión de Mateo se convirtió en rabia. ¿Malversación probada? Esa es una acusación calumniosa. No tienes pruebas. Este es un patético intento de conseguir un acuerdo de divorcio más grande. ¿No es así? «Esto no tiene nada que ver con el divorcio, Mateo», dijo Sofía, su tono cortante. «Esto es sobre tus crímenes contra esta empresa». Ricardo Rivas habló por primera vez, su voz tranquila y autoritaria, mientras distribuía carpetas delgadas. «Hemos preparado un dossier completo para cada uno de ustedes. Encontrarán documentación completa de una corporación fantasma, Estrategias Globales Herrera, S.A., creada por el señor del Canto para canalizar fondos de la empresa a una subordinada, la señorita Catalina Herrera». Al mencionar el nombre de Catalina, el color se drenó del rostro de Mateo. «El dossier incluye», continuó Ricardo, mientras un diagrama de flujo condenatorio aparecía en la pantalla principal, «pruebas de más de $2 millones en fondos malversados. Esto incluye una tarifa de consultoría mensual, así como pagos por bienes raíces y viajes de lujo, todos falsificados como gastos de negocios». «Esto está sacado de contexto», farfulló Mateo, luchando. «Catalina Herrera es una socia estratégica clave. Estos eran honorarios de retención». La doctora Tom Elena Reyes habló, su voz aguda y clínica. «Señor del Canto, la Junta nunca aprobó esta asociación. Me parece curioso que esta socia no tenga otros clientes ni entregables tangibles asociados con $2 millones en pagos». Los ojos de Mateo se movieron por la habitación buscando un aliado. No encontró ninguno. Sofía dejó que la evidencia flotara en el aire antes de dar el siguiente golpe. «Esto no es solo por el dinero, es por el riesgo. El acuerdo de LVMHC. Hablé con su abogado general ayer.
Le expliqué que Esfera Global estaba abordando un problema serio de gobernanza interna. Han puesto oficialmente todas las negociaciones en espera, pendientes del resultado de esta reunión. Ese fue el golpe mortal. La noticia de que su obra maestra estaba en peligro y que Sofía era la causa lo dejó sin palabras. ¿Tú hiciste qué?, susurró. Actué para proteger a la empresa, declaró Sofía, su voz resonando con autoridad. Algo que tú, como CEO, deberías haber hecho. Se giró de nuevo hacia la junta. La situación es clara. Nuestro CEO ha cometido fraude. Sus acciones constituyen una malversación financiera grave. Por lo tanto, asumo formalmente el control del 30% de las acciones con derecho a voto del fideicomiso. Combinado con mis acciones personales, ahora controlo el 3% de esta empresa. Miró directamente a su marido, cuyo rostro era una máscara de incredulidad, odio y miedo puro. Ahora convoco a un voto de no confianza en el CEO Mateo del Canto, anunció Sofía, y un subsiguiente voto para terminar inmediatamente su empleo por causa justificada. Esto es una locura, tartamudeó Benito Lang, pero su voz se ahogó por el enfoque de Sofía. El voto, por favor, ordenó ella. Todos los que estén a favor de la no confianza. Sofía levantó la mano. Lentamente, Aurelio Figueroa levantó la suya. La mano de la doctora Elena Reyes subió al instante. En la pantalla, el general Ocampo levantó la suya. Una clara mayoría. «La moción es aprobada», dijo Sofía. Su voz una afirmación de un hecho. Ahora el voto para la terminación por causa justificada. Las mismas 4 manos se levantaron. «La moción es aprobada», declaró de nuevo. Mateo del Canto queda destituido como CEO con efecto inmediato. El personal de seguridad lo escoltará fuera del edificio. Había terminado. Mateo se sentó aturdido, la arrogancia despojada, dejando solo un cascarón vacío. Se levantó lentamente, su silla raspando ruidosamente en la habitación en silencio. Miró a Aurelio con ojos llenos de traición, luego a su esposa. «Tú», siseó la palabra llena de veneno, «tú hiciste esto». «No, Mateo», respondió Sofía, su expresión inquebrantable. «Te hiciste esto a ti mismo. Yo solo encendí las luces». 2 guardias de seguridad uniformados entraron en la habitación. La humillación era absoluta. Sin decir otra palabra, Mateo les permitió que lo sacaran de su catedral. Las puertas de la sala de juntas se cerraron detrás de él, sellando su destino. En el silencio, Sofía del Canto permaneció de pie. Ella había ganado la guerra. Ahora tenía que gobernar el reino. El viaje de Sofía, desde el desamor hasta el triunfo, nos recuerda que las experiencias más difíciles pueden ser el catalizador para convertirnos en la persona que estamos destinados a ser. Con el apoyo de quienes realmente la cuidaron, convirtió la traición en una oportunidad y recuperó su vida en sus propios términos. Pero, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Sofía? ¿Habrías tenido el coraje de levantarte y luchar? Déjanos saber lo que piensas en los comentarios. Y si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que nunca te pierdas otra historia de resiliencia, giros y justicia. Gracias por leer y nos vemos en la próxima.